Telemel presenta TV Salud Melipilla. Un programa dedicado a las instrucciones de emergencia que todos debemos conocer en el momento oportuno. Durante una hora, profesionales especialistas le brindarán a usted los conocimientos necesarios para estabilizar pacientes y así salvar vidas. Porque estamos en campaña permanente. Queda con ustedes TV Salud Melipilla. Bienvenidos. Un gusto de poder compartir de nuevo un lindo programa en nuestro programa TV Salud Melipilla. Queremos dar los agradecimientos a nuestros televidentes melipillanos y a lo largo del país, porque nos están viendo por tantas partes a través de la página web y de YouTube. Queremos también agradecer en esta ocasión a Centro Médico San Agustín, uno de nuestros auspiciadores, Ambulancia Génesis y Ortopedia Melip. Bueno, para empezar el programa de hoy, como habíamos quedado la semana pasada, en el tema que nos convoca, que es la diabetes. Y para abordar este tema tenemos una gran invitada, la doctora médico cirujano Daniela Villaseñor, quien nos acompaña en este programa para para desglosar un poquito lo que es la diabetes. Ya, doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Catalina. Doctora, este programa que queremos abordar, queremos tratar la diabetes de una forma un poquito más amigable para nuestros televidentes, para la señora, para el señor que está en la casa, para los hijos que están empezando como a conocer esta enfermedad que aborda al papá, a la mamá, al abuelito. Ya, y para eso la voy a dejar para que nos explique un poquito qué es la diabetes y de ahí empezar con una serie de preguntas. Ya, ¿Le parece? Vamos a hacer lo mejor posible. Entonces. Bueno, les cuento un poquito. La diabetes, de manera simple, para explicarlo, en el fondo podría decir que se caracteriza por ser una elevación persistente de la concentración de glucosa o de azúcar en la sangre de una persona. ¿Ya? Generalmente esto es una enfermedad que quiere decir que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad, entonces, cuando la persona la tiene, va a tener que estar con ella toda la vida. ¿Ya? Va a tener que aprender a vivir con ella, uno va a poder controlarla, va a poder hacer cosas, pero en el fondo no es algo que viene y se va. ¿Ya? Uno tiene que vivir con eso. Y además decir que es una enfermedad que es muy frecuente y que cada vez está siendo más frecuente en nuestra sociedad, en el fondo, por la manera en que estamos viviendo, tanto alimentándonos como sin movernos también. Ya, doctora, estamos viendo una diapositiva que ahí explica un poquito que es una enfermedad crónica y frecuente, ¿cierto? Que es una elevación persistente de la concentración de glucosa. La glucosa podríamos decir que es el azúcar en la sangre, así como para ¿cómo se llama? Para poner un ejemplo. Aquí podemos asociarlo con un ejemplo así de azúcar en la sangre. Por ejemplo, si tenemos una cañería de agua. Podemos tomar el fondo como la cañería de agua, como si fuera nuestros vasos sanguíneos, en el fondo, como si fuera la sangre. Y hay que imaginarse que esa cañería de agua está llena de azúcar, o sea, llena de cristales en el fondo que la están tapando y que están produciendo mucho daño en todo lo que esa cañería lleva. ¿Ya? Entonces, a donde llega esa cañería, llega también todo este azúcar. Ya. Entonces vamos a seguir. ¿Por qué es tan importante conocer sobre la diabetes o informarse de qué pasa, cómo se va a degenerar la vida del paciente? Sí. O de la persona que está viéndonos en la casita sin saber quizás qué tiene? Claro, que lo que pasa es que se ha visto que el tener diabetes hace que uno efectivamente viva menos. Ya uno vive menos que las personas normales. Y no solo vive menos, sino que más vive de una peor manera, ya con una peor calidad de vida, que es lo que se llama. ¿Y por qué pasa eso? Porque la diabetes, el hecho de tener mucho azúcar en la sangre hace que se dañe no solo un órgano, sino que casi los órganos de todo el cuerpo. ¿Ya? Y eso produce complicaciones con que la gente lo pasa mal. ¿Ya? Y además de eso hace que uno gaste mucho más plata también en todo el tratamiento que esto necesita. Ya. Doctora, usted habló de un daño de órganos. Sí. ¿Ya? ¿Qué órgano así como
daña un poco más o un poco menos? Sí, mire, la diabetes, la verdad, es que daña casi todos los órganos, o casi todo el cuerpo, algunos más y otros menos, ¿ya? Pero lo más importante que ustedes tienen que conocer es, por ejemplo, en el caso del cerebro, ¿ya? La diabetes produce infartos en el cerebro, y eso puede producir, por ejemplo, parálisis, o que el paciente no pueda seguir hablando, o que puede quedar postrado, ¿ya? Después, por ejemplo, en el caso de los ojos, daña mucho los ojos, y es una causa importante de que la gente quede ciega también, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el corazón, que la diabetes produce mucho más infartos en la gente que en la gente normal. Ya en el caso de los riñones, hace que los riñones dejen de funcionar, y si ya esto sigue progresando, el paciente puede terminar en diálisis, que es cuando uno reemplaza la función del riñón. Y en el caso de los pies, que también es bien conocido que afecta a las extremidades, en general se ha visto, por ejemplo, afecta a los nervios de los pies. ¿Y qué significa esto? La gente deja de sentir bien lo que pasa con los pies, no siente bien el calor, no siente bien el frío, sienten sensaciones de que se les duermen los pies, o muchas veces como un calor o algo que arde, que no tiene un significado real en el fondo. Además de eso, hace que se infecten fácilmente y no se dan cuenta, y muchas veces terminan amputando los pies, y uno empieza a perder las extremidades. Ya, de hecho, probablemente más de alguno de ustedes debe conocer a alguien que perdió un pie o un dedo por causa de la diabetes. Sí, entre eso, las terminaciones nerviosas, ahí entra, sí, por ejemplo, que la persona se haga una herida y tenga más probabilidad de infección y de que se le necrose, que no sé, pues lleguemos a lo que no le gustaría a nadie, que es la amputación. Claro. ¿Cierto? Y la ceguera entra todo lo que es la catarata, todo eso, ¿o no necesariamente? No necesariamente el tema de la catarata. Ya la verdad es que afecta como a otras partes más profundas del ojo, que al final produce más bien ceguera. Ya son problemas de visión. La catarata es importante, pero no es lo más importante. Ya, entonces, del daño del organismo y de los órganos en sí, ¿cuál sería el mayor afectado dentro de la diabetes? ¿O es generalizado? Ya sé, la verdad es que es bastante generalizado. Ya el que es más conocido en el fondo es el tema del corazón, más que nada. Ya el corazón, pero la verdad es que afecta a todo. ¿Ya? Y no solo estos órganos, sino que también afecta el tema de las defensas, por ejemplo. Los pacientes con diabetes no pueden defenderse bien, por eso lo que tú decías de las infecciones, no se curan bien de las infecciones, y si haces una herida les cuesta cicatrizar también. Entonces hacen, por ejemplo, infecciones aún más graves que la gente normal. Doctora, diabetes hay dos tipos, ¿cierto? El común de la gente y el que no es tan común. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, porque conocemos muchos niños que son diabéticos. Yo una vez, curiosamente, vi en el metro un chiquitito, no sé, de 8 años, que saca una maletita, una jeringa y se empieza a inyectar. Todavía no estaba en el tema de la salud, que me pareció como algo bien sorprendente, ¿me entiendes? Entonces yo decía, bueno, después cuando supe y empecé a conocer lo de la salud, dije, un niño pinchándose, o sea, no era obeso, no era, no sé, con características que podría tener el paciente típico diabético, como me sucedía en la casa con mis familiares. Tenemos dos tipos de diabetes, doctora. ¿Nos puede un poquito resumir eso? Tal como tú decías, habían dos tipos. Ya el más frecuente, el que todos conocemos, es el tipo 2. Ya que el que tú dices que es la gente que es más gordita, que come mal, que no hace mucho ejercicio. Pero tenemos el tipo 1, que es menos frecuente, pero vamos a hablar unas pequeñas palabritas para que puedan entenderlo mejor en su casa. Y en el fondo, el tipo 1 tienen que pensar que generalmente es más frecuente en los niños. ¿Ya? Es como, en el fondo, como un problema de fábrica que viene la gente. ¿Ya? Como por fábrica, al nacer, ellos tienen un problema en que se destruye un órgano que se llama el páncreas, que lo vamos a hablar súper sencillamente, ¿ya? Porque ¿cuál es el órgano que en el fondo controla el tema del azúcar en nuestra sangre? Es el páncreas, ¿ya? Y lo que pasa a estos niños es que ellos nacen y este páncreas se destruye, entonces no puede regular esta función y ellos necesitan insulina desde que se les diagnostica la enfermedad, ¿ya? O sea, no tienen órgano en el fondo, ¿ya? Entonces ellos de chiquititos tienen que usar insulina y tienen que usarlo para toda la vida. Y que en general no son solos, generalmente son que el papá tenía también esta diabetes, el hermano o el hijo, es algo familiar, ¿ya? No tienen tanta responsabilidad ellos de tener la diabetes como en el caso del tipo 2. Es que nosotros somos un poco más responsables de eso. Ah, ya. Doctora, y como para saber si la mamá que tiene hijos en su casa o la tía que está a cargo de un sobrino, el tutor de un niño, ¿cómo puede más o menos sospechar que pueda tener diabetes? El hijo diabetes.
Bueno, y después vamos a hablar de los síntomas más o menos de la tipo 2, pero en el caso de los niños, uno primero sospecharlo porque el papá o ya está esta enfermedad en la familia. Ya es raro que el niño sea el único que pueda tener esta enfermedad. Ya en general son chiquititos que van a empezar, que uno ve que toman mucho líquido, se orinan mucho, hacen mucho pipí en la casa, bajan de peso muy fácilmente y los alimentan y les dan leche, les dan comida y el niñito sigue bajando de peso. Y muchas veces cuando ya se complica esto, el niñito tiene mucho dolor de guata. Entonces un niñito que le cuesta subir de peso, que le duele la guatita, que uno lo ve que está deshidratado y que toma mucho líquido en general. Es como algo que uno podría llegar a sospecharlo. Ya. Entonces hay que tener como una observación puntual si tenemos un niño y antecedentes familiares de diabetes. Ya, entonces la diabetes tipo 2 es la más frecuente y es la más... se podría decir, en más cantidades que tenemos en la comuna y en el país. Sí, pues esa es como la más importante de la que uno habla, porque en el fondo, en esa, a diferencia de los niños, nosotros tenemos un poco de responsabilidad en el fondo de que se produzca. Ya, en el fondo hay gente que tiene más probabilidad, por un tema genético, por cómo nacen, de tener la diabetes, ¿ya? Pero va a tener responsabilidad también en cómo vivamos nuestra vida, en el fondo, cómo nos alimentemos, si hacemos ejercicio o no, de quiénes al final tienen diabetes y quiénes no. ¿Ya? Entonces generalmente el paciente que va a ser con diabetes va a ser un paciente que este páncreas que habíamos hablado que es nuestro órgano, nosotros lo vamos destruyendo con nuestro exceso ya sea de mala alimentación, de no movernos, no hacer actividad física y lo vamos destruyendo y le vamos exigiendo hasta que lo empezamos a matar en el fondo y deja de funcionar. ¿Ya? Entonces son gente que, ¿cuáles son como los factores de riesgo de tener esta enfermedad? Serían, primero la edad. Se ha visto que entre más viejos en el fondo, mayor posibilidad de tener diabetes. Aunque ahora cada vez son más jóvenes, porque ahora los niñitos tampoco hacen poco ejercicio, también se alimentan mal, entonces cada vez se ve como edades más jóvenes, ¿ya? Por otro lado, la gente con sobrepeso, con obesidad, ¿ya? Ahí vamos a ver qué es la obesidad, pero la obesidad de guatita, ¿ya? Una obesidad de abdominal. No es como la obesidad más cuando las mujeres a veces engordamos también más como el fondo del traste, del trasero, ¿ya? En este caso es la obesidad de guatita, por eso los hombres también se ve más frecuente en ellos, ¿ya? Y sobre todo el hacer poco ejercicio, ¿ya? Hay un tema genético también, porque uno ve que las mamás tienen diabetes, también los hijos, pero no es tan fuerte como en el caso de los niñitos, que es la tipo 1. Es una herencia bien poco agradable. Bien poco agradable. Doctora, aquí tenemos que tener como la precaución o estar atentos de qué síntomas podemos presentar para ir al consultorio a pedir un examen, no sé, qué. Sí. ¿Cómo empezamos a sospechar? Primero, antes de sospecharlo, hay que decir que no siempre da síntomas, ¿ya? De hecho, la mitad de los pacientes que tienen diabetes no tiene idea que tiene diabetes, ¿ya? Porque da pocos síntomas y los síntomas generalmente uno se puede ir acostumbrando a ellos sin darse cuenta de que los tenía, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que ustedes tienen que tener como ojo en la casa y sospecharlo para ver si van a hacer estos exámenes para la diabetes? Primero, que tenga mucha sed, ¿ya? O sea, es alguien que antes no tomaba tanto líquido y que de repente, sin darse cuenta, empieza a tomar más líquido. Ya pasa con más sed, como que no puede saciar su sed, ¿ya? Además de eso empieza a ir mucho al baño, hace mucho pipí, se levanta a las noches y hace más pipí de lo normal, ¿ya? Por otro lado tiene mucha hambre, no se sacia, como que comida y sintiera que todavía necesita más comida. También puede estar muy fatigado, se cansan fácilmente y por otro lado a veces también pasa cuando ya llevamos un poquito más de tiempo que empiezan con muchas infecciones, ya muchas infecciones vaginales las mujeres, infecciones urinarias, varias por todos lados. Ya, pero lo más importante es eso, porque en el fondo la gente se empieza a acostumbrar a ir más al baño, a tomar más líquido, y se les pasa, y como no es algo que duela en sí, después se diagnostica cuando ya tienen más problemas los riñones, al corazón, y no se habían dado cuenta. Ya. Doctora, si presentáramos uno de estos síntomas, o dos de estos síntomas, o tienen que ser todos los síntomas, como para empezar a sospechar e ir al consultorio y decir que no tomen, no sé, para consultar al médico. No, en general no hay uno ni otro síntoma. De hecho, esto se habla que son como los síntomas clásicos, pero no siempre están todos y no es necesario que estén todos para ir a consultar. Pero en el fondo, si uno piensa que uno tiene un poco de sobrepeso, ya no hace ejercicio, los papás son diabéticos y además empieza con alguna de estas cosas, de que baja de peso a pesar de que come harto, va mucho al baño, tiene hambre, mejor que nada ir a hacerse un examen, que un examen sencillo, y así podemos descartar que no sea una diabetes. Ya. Es un examen, o sea, un examen sencillo. Sencillo que no de bajo costo o es gratis. Sí. No, es un examen que uno es de bajo costo.
lo hacen en el consultorio. La diabetes es una patología que está cubierta por el gobierno en el fondo, ya tanto el tratamiento como todo lo demás, y es un examen de sangre nomás, es un pinchazo, se ve cuánto azúcar hay en la sangre y según ese azúcar se ve si la persona es diabética o no. ¿Ya? Ya, pero antes de saber que es diabética la persona o no es diabética, hay una prediabetes, que también es conocida como la resistencia a la insulina. Es parecido, no es tan así, ¿ya? No siempre es como algo que uno tenga una prediabetes y necesariamente es la diabetes. A veces uno simplemente tiene diabetes o se queda en esta prediabetes. ¿Qué es la prediabetes? Que es lo que tú dices, muy bien dicho, la resistencia a la insulina es parte de ese cuadro, como también el síndrome metabólico que se llama. ¿Ya? Pero para que lo entiendan más fácilmente, la prediabetes en el fondo es que existe un daño en el cuerpo. Ya tenemos un daño, pero no tanto daño como para ser diabéticos, pero que el conjunto de todos esos daños nos dan más probabilidad de poder ser diabéticos a un futuro. ¿Y cuáles son estos daños? Es ese paciente que, imagínenselo de esta manera, el paciente que tiene un poco la presión alta, que es hipertenso, además de ser hipertenso tiene un poco el colesterol, que el colesterol bueno que se habla lo tiene bajo, tiene los triglicéridos un poco altos y tiene el azúcar que está un poco alta, pero no tanto para ser diabético. ¿Ya? Y además tiene esta obesidad que se habla, que es esta obesidad de guatita, que es la obesidad como abdominal también. Entonces este paciente que tiene todas esas cosas, si es que no se cuida, si es que no cambia su estilo de vida, si es que no se empieza a alimentar bien, tiene mucha probabilidad de ser diabético, ¿ya? Y no solo diabético, sino que sería diabético, además de la hipertensión, además del colesterol alto, y eso le da como mayor, hace que sea más peligrosa aún la diabetes, ¿ya? Ya, o sea, si no han diagnosticado una prediabetes o la resistencia a la insulina, esto nos van a dar unos medicamentos, el cambio de vida saludable, la alimentación, todo eso va a mejorar. ¿Puedo ya dejar de tener prediabetes? Claro, eso es lo importante, que en el fondo hay dos opciones. Uno, yo podría intentar como revertirlo, como tú dices, haciendo ejercicio, cambiando nuestra alimentación, pero en general lo que más puedo hacer es evitar que progrese. Ya, o sea, mantenerla controlada para que no me progrese la diabetes ni a mayor daño. ¿Ya? No necesariamente volver atrás, porque en el fondo el daño muchas veces ya está y no podemos repararlo en el fondo. Por eso es importante que nos demos cuenta desde un principio, ¿ya? Para así cada vez avance menos. ¿Ya? Pero respecto a tu pregunta, si me muestras la siguiente diapositiva, podemos atrasar el desarrollo de la diabetes, tal como me decía, científicamente se ha comprobado que sí se puede. ¿Ya? Y lo más importante no son los medicamentos ni nada de eso, sino es cambiar nuestro estilo de vida, que es lo que se dice. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero en cambiar los estilos de vida? En el fondo, principalmente, por ejemplo, bajar de peso. ¿Ya? Se dice que si uno baja de un 5 o un 7% de su peso normal, estoy haciendo muchos beneficios y preveniendo en el fondo que tener diabetes. ¿Ya? ¿Y qué me refiero con 5 o 7%? Para hacerlo un poquito más claro, es por ejemplo, alguien que pese 70 kilos, ya que es algo bastante frecuente, con que baje 3 kilos, él está haciendo como un gran cambio en su cuerpo y está previniendo poder avanzar en la enfermedad. Ya no se exige en el fondo para bajar 10 kilos, 30 kilos. Imagínense, solo 3 kilos en un paciente de 70 kilos. ¿Ya? Y por otro lado, el tema de la actividad física, ya que eso es lo principal. Y lo que se pide es que generalmente hagan entre 150 minutos a la semana. O sea, Cata, en el fondo es que tú todos los días, 5 veces a la semana, camines media hora. Y con eso, más bajando 3 kilos, y si pesas menos 70 kilos, menos aún, tú puedes prevenir después que esto avance y tener diabetes. Ya más allá del medicamento y lo demás. Entonces, en el fondo, nosotros somos muy responsables de esta enfermedad. Sí. ¿Ya? Sí, tenemos harto que conversar sobre este tema. O sea, la introducción a la diabetes ha sido como súper clara, entendible. O sea, esperamos que se haya recepcionado de la misma manera. Cambios de hábito. Ya tuvimos una nutricionista, hemos hablado ya de qué hacer y qué no hacer. Somos unos reflejos reales, no somos ninguna Barbie ni ningún Ken que me acompaña, y la campaña tenemos que hacerla todos, o sea, desde ahora en adelante. Es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que mata lentamente, que cambia es como una enfermedad familiar en realidad, porque si tenemos una persona diabética en la casa, cambia todo el estilo. Cambia el estilo de vida, que deberíamos todos ayudar a esa persona a cambiar los carbohidratos. O sea, si comemos, como nos decía la nutricionista el otro día, si comemos carne, evitar que sea con arroz, con papas fritas, con tallarines, que sea la carne con ensalada o el carbohidrato con ensalada, pero de esa manera ir cambiando. O sea, la idea de nosotros como programa
es educar de la manera más fácil a la comunidad, que son ustedes los que nos están viendo detrás de las pantallas. Doctora, muy buena la introducción, queda harto por delante. En el segundo bloque vamos a tratar todo lo que son los fármacos, cómo se llaman, qué hacer en la casa en caso de una alza de glicemia que se llama hiperglicemia, en una baja de glicemia. Todo eso lo vamos a conversar en el otro bloque con Gonzalo. Ya en estos momentos terminamos todo lo que es la introducción y la parte macro de la diabetes, una enfermedad silenciosa que nos puede atacar a cualquiera, ya que estemos atentos ante eso. Y ahora nos vamos a unos comerciales para seguir con todos los cuidados que debemos hacer en casa en el segundo bloque. Y ahora, Ruta Express, un nuevo servicio de Ruta Bus 78. Te lleva por donde lo necesitabas. Santa Adriana por autopista para todos los habitantes de Melipilla, Chiñihue, El Paico, Santa Adriana, El Monte y Santiago. Nuestros modernos taxibuses están equipados con aire acondicionado, cinturones de seguridad y asientos Pullman, ideados para que estés cómodo durante el viaje, seguro en el trayecto y relajado. Un servicio con los más expertos choferes, cumpliendo todas las normas y a la par con la tecnología de hoy. Ruta Bus 78 Express te lleva siempre, ahora por Santa Adriana, directo por autopista. Siente, saborea, disfruta. En toda ocasión, el sabor hecho arte, en un entorno natural. Restaurant Visú. Hay un lugar en donde la naturaleza se prepara para concentrar toda su belleza y extraer el alimento que sale del campo. Nos preocupamos de su familia, de su bienestar, de su salud, Avícola Santa Rosa, del campo a su mesa, con el cariño de siempre. Who let the dogs out? 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 When the party was nice, the party was pumping. Cada vez más perros se dan cuenta de que Comercial Bodega Estación tiene lo que ellos prefieren en alimentos. Y no solo los perros. Todos los animales y aves están al tanto de que no nos falta nada. Comercial Bodega Estación los espera a todos. Para él también tenemos el mejor alimento. En bouche, le goût est bref. Dans notre mémoire, il est éternel. Le restaurant Bisou offre un nouveau concept de gastronomie chialienne. Permettez-moi de cuisiner pour vous et vous faire découvrir les saveurs de mes créations. Soy Christophe, el chef de Bisou. Los espero en Majalao.
Hemos vuelto de nuestra pausa comercial, hablando hoy día sobre la diabetes, con la doctora Daniela Villaseñor. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Gonzalo. Ya. Vamos a hacer a grandes rasgos un pequeño resumen de lo que hemos visto, de qué es la diabetes, cuáles son los signos y síntomas que hemos hablado. Hablaste también sobre la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes de los niños y la diabetes de los adultos, que una es, como muy bien nombró la doctora, falla de fábrica, y la otra es una falla en el fondo de la alimentación de nosotros, y quedamos en una de, ¿es posible atrasar su desarrollo? Me dijiste que contaste a toda la población meridiana, claro, los estilos de vida disminuyen bastante, un 58% el riesgo de presentar diabetes, bajar de peso, o sea, una persona que pesa 70 kilos, 3 kilos, cambia considerablemente su estado de atraso de la diabetes, y 150 minutos, eso es equivalente a 2 horas y media, ¿cierto? 2 horas y media, o sea, a la semana, con lo que uno considera es bastante poco, ¿ya? Si no funciona, y en la parte que sigue para que veamos el tratamiento, lo que si no que funciona es fármacos, ¿cierto? Antes de los fármacos, ¿tenemos algo así que podamos evitar como para todavía no llegar a los fármacos? Que una vez llegando a los fármacos ya no hay mucho que hacer, sino solamente hay que avanzar en o subir o cambiar de medicamento. Exactamente. Ya. Tenemos alimentación saludable. ¿Qué otra cosa, doctorcita, que podríamos...? Bueno, además de la alimentación, de bajar de peso, por ejemplo, otros temas son, por ejemplo, el beber. El beber. ¿Ya? Ya. El Beber, alcohol. El alcohol. Alcohol. Pero aquí te quiero hacer una pregunta. Beber con moderación significa, por ejemplo, si nosotros miramos el vasito que tenemos aquí al frente, ¿este vasito es beber con moderación? ¿Un vasito, 2 vasitos, 3 vasitos toda la semana? Depende de lo que estemos bebiendo, primero que todo. ¿Ya? ¿Y cuántos ya. vasos nos tomemos? Ya. ¿Ya? En general, no está prohibido tomar alcohol, ¿ya? La idea es que si tú tienes que celebrar alguna cosa, puedes tomarte una champañita, ojalá sea una copa de vino, ¿ya? Una copa de vino, un vaso de vino, tú puedes acompañar tus comidas todos los días. Ahora, ¿qué es lo que hay que evitar, sí o sí? Es tomar destilados o los licores, ¿ya? O sea, un pisco, el ron, todo lo que es destilado, eso al final, o la cerveza también, es pura azúcar, ¿ya? Eso es pura azúcar y en el fondo, además de hacernos engordar y subir de peso, son calorías que no sirven para nada, ¿ya? Entonces, puedo tomar, pero con moderación. ¿Puedo tomarme una cerveza todos los días? No deberías. O sea, podríamos tomar una cerveza fin de semana. Claro, de repente como una cosa más excepcional. Más excepcional. Y puedes acompañar las comidas con una copa de vino, por ejemplo. ¿Ya? Que no sea un licor en el fondo. Llegamos a la última parte que dice fármacos orales y insulina. Estos son medicamentos que podemos pedirle al señor director. Pero antes de eso me gustaría hacer una aclaración también sobre lo que habíamos hablado. Ya el tema del cigarro también. ¿Qué pasa con el cigarro? Ya, acá a diferencia de lo que es tomar el alcohol, el cigarro hay que suspenderlo. O sea, eso sí que no es permisivo, no es con moderación, no es nada, eso se suspende, ¿ya? Sobre todo en un paciente diabético. Pero el paciente diabético ya vimos que produce mucho daño a nivel de distintos órganos, ¿cierto? El corazón siendo uno de los más afectados, los riñones también. Y el cigarro lo único que hace es que aumente mucho más el daño a todos los órganos. Además del cáncer y todo lo más que produce. Entonces, diabetes con cigarro no pegan ni no pegan por ningún lado. ¿Ya? O sea, para que recapitulemos el tratamiento, entonces a la familia que está anotando ya en su cuadernito de TV Salud Melipilla, tratamiento, alimentación saludable, que ya lo habíamos conversado anteriormente con un nutricionista y lo recalcamos en este programa, actividad física. Y la actividad física también me gustaría agregarles algo, para que quede bien claro, ¿ya? Porque la actividad física, bueno, además de mejorar el tema de la salud en general, mejora el estado de ánimo, ¿cierto? Y lo que hace con el azúcar es que hace que uno use el azúcar de la sangre. Entonces, efectivamente la baja, porque uno, en el fondo, el azúcar, tienen que pensar que es como la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Perfecto. ¿Ya? O sea, Entonces, nosotros para cuando nos movemos usamos azúcar, para pensar usamos azúcar, para todo usamos azúcar, pero lo importante es que ese azúcar esté en nuestra célula y no en la sangre, en el fondo. Entonces, el ejercicio directamente la baja. Y en relación al ejercicio, no es un ejercicio que quería hacerte como la aclaración, no tiene que ser un ejercicio fuerte, como dijimos. De hecho, el ejercicio que uno pide es que sea un ejercicio aeróbico, que sea de baja intensidad, pero que sea prolongado. Ya puede ser caminar, puede ser nadar, puede ser andar en bicicleta, y lo más importante es que sea regularmente, como lo hablamos. No puede ser excepcional. No puede ser excepcional, o sea, porque hay gente que dice que de repente llega y se mandó 1 hora entera de trote, quedó casi en el suelo. Ese ejercicio, además de no servir por ser una vez y fuera muy fuerte, puede ser peligroso. O sea, tiene que ser mantenido, lento, con actividad moderada y persistente en el tiempo. Y regular, eso es lo importante. Ya quería... Último punto, evitar el alcohol, que ya aquí ya empezamos a tener problemas, y de plano dejar de fumar.
para Claro. mantener el tema de la Sí, diabetes. completamente. Si aún así no podemos bajar la diabetes o síndrome metabólico, como usted comentó, pasamos al tema de los fármacos. Los fármacos más comunes que uno tiene en el área atención primaria, familiar, son la metformina, la glibenclamida y en último caso la insulina. Contemos a grandes rasgos de qué es la metformina y cuánto hay que tomársela. Es como lo que podemos Lo que hay orientar. que saber de los medicamentos, primero que todo, es que el hecho de que uno vaya con medicamentos no es excusa para dejar de cambiar la dieta ni el ejercicio. Ya mucha gente cree en el fondo que es más fácil tomarse una pastillita a cambiar la manera en que yo como o los ejercicios que yo hago. No, es como un agregado. En el fondo uno siempre parte primero con la parte del ejercicio de alimentación y si no funciona lo ayudamos con el medicamento. Pero el medicamento sin el ejercicio ni la dieta no sirve para nada. O ¿Ya? sea, tenéis que tener en el fondo la dieta, el cuidado y si ya ninguna de esas dos cosas, El medicamento. el medicamento. Ya, no son uno o el otro, ni uno más fácil que el otro. O sea, tenéis que ¿Ya? combinarlo. Hay que combinarlos. Recordemos también a la población, a la comuna melipillana, a todos los televidentes que ven nuestro programa, que como comentamos al comienzo, la diabetes es una enfermedad silenciosa Exactamente. que no tiene cura y lo que uno trata es de evitar ciertas situaciones, ¿cierto? La diabetes, para que usted entienda también, no se va a sanar. Uno se muere de diabético o se muere de hipertenso. Uno no se sana de la diabetes, solo alivia los síntomas, que es lo más como lo importante, porque la gente dice, empieza a tomar los medicamentos y se empieza a sentir súper bien, pues, Exactamente. y después los deja. Y ahí se Y complica ahí empiezan de nuevo los problemas. Exactamente. Hablemos de la metformina, Ya. La metformina es la típica pastillita que hay en el consultorio, que es la pastilla, la gorda. La pastilla ¿ya? grande. La grande. Ya. ¿Ya? Esa es la metformina. ¿Ya? Y la metformina es la primera pastilla que uno da en el tratamiento de la diabetes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace la metformina en sí? Lo que hace es que el cuerpo produzca menos azúcar por sí mismo. ¿Ya? Previene la liberación de azúcar en la sangre. En el cuerpo. Claro, hace que uno produzca menos, entonces por eso tiene menos, pero si uno toma la metformina y come igual mucho y no hace ejercicio, yo produzco menos pero estoy dando más por fuera, entonces en el fondo no me ayuda mucho, ¿ya? Ok. Para que sepan. ¿Esta se toma antes o después del almuerzo? Se toma antes de las comidas. Antes de las comidas. Por el otro lado tenemos la otra pastillita. Espérense, y algo importante de la metformina que hay que decir, que bueno, se toma antes de las comidas en general y una de las cosas malas que puede producir, para que lo sepan en la casa, es que generalmente son efectos en la guatita, ¿ya? Lo más típico es que te produzca diarrea. Lo más Eso puede común. producir. Ya. Si uno parte tomándola, ya puede producir un poco de diarrea, un poco de ganas de vomitar, un poco de vómitos también, y también puede dar como una sensación que es media como metálica en la boca, ya que puede ser muy molestosa, ¿ya? Con clavo. Claro, Ah, puede pasar perfecto. cuando empieza a tomarla. Entonces lo importante en la casa que lo sepan, porque si les llega a pasar esto, uno podría esperar, porque generalmente dura las primeras semanas, ¿ya? Entonces si les pasa, podrían esperar, o si esto sigue, consúltenlo a su médico para ver si la cambian o la suspenden. Pero en el fondo que no se asusten si es que empezaran con diarrea con el medicamento, porque podría ser. Podía presentarse. Y podría pasarse para después, ¿ya? No o sea, dura se todo el podría tratamiento. mantener en el tiempo. Dura 1 o 2 semanas en general, no dura más que eso. Es como la acomodación del medicamento al cuerpo. Podría ser, ¿ya? Pero hay gente que no es capaz de tolerarla y al final hay que cambiárselo por otro, ¿ya? Pero La para otra que sepan. pastillita que uno tiene es la pastilla, como dice la gente, el televidente o el asistente a los servicios de urgencia o consultorio, la pastilla chica. La pastillita chica. La pastillita chica. Exacto. La pastillita chica se llama glibenclamida. Exactamente. La glibenclamida, ¿para qué sirve? Bueno, la glibenclamida es como la de segunda línea, ¿ya? Si no nos funcionó con la metformina, tenemos que agregar generalmente la glibenclamida, ¿ya? Esta es mucho más potente que la metformina porque esta lo que hace es que hace que baje el azúcar directamente de la sangre, ¿ya? De golpe. De golpe, ¿ya? Hace que como que el páncreas, que da este órgano, libere más de esta sustancia que hace bajar el... Insulina. Exactamente, para bajar el azúcar. ¿Y cuál es el riesgo de esta pastilla? Lo más importante, como la metformina de la diarrea, esta es que te produzca la hipoglicemia, que es el azúcar muy baja en la sangre. Muy baja. Y solo para nombrarla ya, cuando ninguna de estas dos te funcionó, ¿cierto? Porque hay que recordar también a la familia melipillana que uno parte con una al almuerzo, después una al desayuno, uno al almuerzo, el desayuno, a la cena, después si no te funcionó seguís con las 3 y te agregan 3 más, y al final te tomando glibenclamida, insulina, glibenclamida, metformina a la mañana, al almuerzo y a la tarde. Claro. Y todavía seguís con el desorden alimenticio, o sea, Exactamente. con el desorden metabólico en el fondo, con la glicemia, te agregan la insulina, ¿cierto? Exacto. Esa es como la última que uno agrega, es como la última herramienta de batalla que La tenemos última herramienta de como batalla. médico. Que en el fondo es como hacer lo que se hacía con los niños. O sea, en el fondo uno ya destruyó tanto su páncreas, ya que no funciona. Entonces yo tengo que reemplazar su función y para eso tengo que darle entonces la insulina a la gente. Insulina. Ya, o sea, ahí mi páncreas ya está muerto en el fondo. ¿Ya? Para que recapitulemos en el fondo, medicamento inicial, metformina. Medicamento de segunda línea, glibenclamida.
medicamento de tercera línea, insulina. Hay que tener cuidado sí con la insulina, porque la insulina provoca hipoglicemia, al igual que la glibenclamida. Más que la glibenclamida. Más que la glibenclamida. Pero esas dos son las peligrosas. Esas son las dos más peligrosas en el fondo que uno debiese tener cuidado al momento de tener un paciente diabético. Ojo, en Melipilla uno tiene unas estadísticas súper altas de pacientes con hipoglicemia. Son bastante frecuentes en los servicios de urgencia, en los consultorios y en atención SAPU y en los diferentes centros de salud que nosotros tenemos en Melipilla. Entonces hay que tener ojo, porque de repente el abuelito que está con glibenclamida se toma la glibenclamida y no come, que es un punto súper importante en ese sentido. Ese es el punto más importante cuando uno está tomando sobre todo la glibenclamida y la insulina. La metformina no produce eso, entonces no hay que tener tanto riesgo. Pero en el caso de la insulina y la glibenclamida, tal como tú comentabas, el tema de alimentación es fundamental. O sea, si yo me tomo la pastilla o me pongo insulina y me cambio una comida o se me olvida algo, eso es demasiado peligroso. ¿Ya? Entonces no se pueden cambiar las comidas y no se me puede olvidar ponerme la dosis. O sea, mejor no ponerse la dosis y no comer a que ponerse la dosis y no que comer. se me olvide una comida. Ya que pasa en los abuelitos muchas veces, que se les olvida comer o que no comen solos. Entonces uno tiene que estar ahí como atento. Ojo, la insulina que se ocupa en los hogares es una insulina como leche. Sí. Y uno de los cuidados de enfermería que en el fondo uno tiene que tener es tenerla refrigerada. Eso es como lo importante de esa insulina. Y lo otro, que le entregan una jeringa puntual. Una jeringa naranja que viene granulada, que esa depende de la jeringa en el fondo. La jeringa que una rayita equivale a 2 unidades, sucesivamente. Eso se le hace una educación propia en los APS. Muy importante, sí. Ya, pero ojo, la jeringa de insulina, la insulina es lechosa, o sea, es como leche, y la jeringa es de 1 cc como máximo, para que la gente en el fondo tenga la noción. Y también saber que dura harto la acción. Entonces, en el fondo, si alguien no comió, no le dura 2 horas, va a durar 6 horas en que va a estar bajando el azúcar. Entonces uno tiene que estar muy atento. Muy atento. Vamos a ver las dos tipos de complicaciones más frecuentes en el fondo que tienen los diabéticos. La primera, que le vamos a pedir al señor director que nos apoye, que se llama hiperglicemia. Te ayuda aquí, doctorcita, que está un poco resfriada. Se llama el exceso de glucosa en sangre. Esos son los síntomas más comunes de la hiperglicemia. Bueno, en el fondo la hiperglicemia es lo mismo que habíamos hablado de la diabetes, ¿ya? Lo que pasa es que hay distintos niveles. Generalmente ahora estamos hablando de la hiperglicemia como una complicación de alguien ya diabético, o sea, alguien que ya tiene el azúcar alta, que este azúcar le suba aún más. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produce generalmente en el paciente diabético? En general es porque el paciente no se está tomando los medicamentos, ¿ya? O se te pegó una comilona y se pegó una comida muy grande y le subió el azúcar así por las nubes. ¿Ya? O lo otro, que es lo más importante que uno también tiene que descartar, es el tema de que no esté infectado. ¿Ya? Generalmente las infecciones producen que el azúcar se suba de la sangre mucho. La más común de las infecciones que genera hiperglicemia podría ser las infecciones urinarias en el caso de las mujeres. Cualquier infección en general. Cualquier estado de estrés del cuerpo va a producir que suba el azúcar. Porque el azúcar, acuérdense que era una fuente de energía. Entonces, cuando uno necesita correr, lo primero que el cuerpo hace es generar azúcar para poder correr. Entonces, acá, si uno está infectado, es como un estrés. Entonces, el cuerpo sube el azúcar. Se desordena en el fondo. Se desordena. Ya conversamos. Entonces, los síntomas más comunes son mucha sed, mucha hambre, orina frecuente y baja de peso. En algunos casos puede haber compromiso de conciencia. O sea, que se caiga el paciente, se desplome. Sí. Eso es cuando uno llega, en el caso del azúcar alta en la sangre, es cuando llegamos a niveles muy altos de azúcar, generalmente sobre 500, sobre 600. Ahí podemos empezar a tener un poco de compromiso de conciencia. Sí. Bueno, ya lo habíamos visto. ¿Cuándo consultar en el fondo? Si la familiar tiene un glucómetro o glicemia capilar en el fondo. Si la glicemia es mayor a 300, si no mejora su cuadro, estamos hablando del cuadro de la hiperglicemia o el cuadro que generó el estrés. Claro, lo que pasa es que generalmente los pacientes diabéticos, aparte que se infectan más, también pueden tener resfriados, pueden tener gastroenteritis, pueden tener de todo, ¿ya? Pero tienen mayor riesgo de que se compliquen en general. Entonces un paciente está con una gastroenteritis, está con vómitos, con fiebre y no mejora su cuadro en unos días, probablemente el azúcar se le va a ir por las nubes o se va a complicar. Entonces ahí uno debería consultar. Y en el caso de los 300, que es una cifra un poco, no es tan clara, no es que cualquier paciente sobre 300 tiene que consultar, eso depende de cada paciente. Porque, por ejemplo, si yo soy una paciente que me porto bien en general, tengo una buena alimentación y en mi casa ando siempre como con el azúcar entre 150, no más de 200, y con eso ando siempre bien en mi vida, y de repente un día para otro empiezo a tener sobre 300 y además me siento mal, estoy con fiebre, estoy resfriada, esa tiene que ir a consultar, porque en el fondo esa azúcar alta es porque está descompensada su diabetes de base.
En cambio es distinto al paciente que se porta mal en general, que no toma los medicamentos, que come lo que quiere, come mucho dulce, mucho pastel y anda siempre él con 300 pero se siente perfecto. Ese paciente lo que tiene que hacer no ir a la urgencia, sino ir a como el consultorio del médico para que le ajusten el tratamiento, empezar a ver qué hacemos. Pero eso es algo ya como crónico en el fondo. La que a nosotros nos preocupa que hay que consultar es la de los pocos días. ¿Ya? Vamos a conversar también del otro lado. Ya tenemos la glicemia elevada. Pero ahora, al otro lado, que es la causa más frecuente en Melipilla, la hipoglicemia. La hipoglicemia se refiere como a la concentración de glucosa, azúcar, baja en sangre. En los diabéticos menores de 70. Sí. ¿Ya? Esto generalmente por lo que estamos viendo acá en la presentación, cambios de alimentación, medicamentos, que es lo más común en la población melipillana, consumo de alcohol, problemas al hígado, presión al riñón, ejercicio mayor de lo vital, vómitos y diarrea, ¿cierto? Me llama la atención ejercicio mayor de lo vital y vómitos y diarrea que te generan hipoglicemia. ¿En qué sentido? ¿Para qué lado va? Porque también es muy común también ahora. Bueno, para decir un poco, claramente tienes razón. Ya generalmente eso se pasa porque se les tomaron el medicamento, la insulina, y se les olvidó comer después. ¿Ya? O que se tomaron más dosis de lo normal, porque es fácil confundirse a veces con las jeringas, si es que uno está bien entrenado en poner más dosis de lo normal. O, como yo te decía, es algún paciente que está con estos medicamentos y hace mucho ejercicio. Y hace más ejercicio del que hacía normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usa más azúcar, más que se le está bajando el medicamento y no se acuerda de tomarse un fluyelé, un juguito. O una fruta, o pone un refuerzo de comida al gastar más azúcar. Ya el tema de la diarrea, de los vómitos, porque uno puede ser que tomen la pastilla y estén vomitando y por tanto no está haciendo efecto, o se estén deshidratando y estén perdiendo el efecto. ¿Ya? Y el otro es el consumo de alcohol. Ojo, porque si tomas estas pastillas con el alcohol se cambia el efecto y tengo mucho más riesgo que me baje el azúcar de golpe. Y la hipoglicemia, generalmente, aunque sea más leve, es mucho más peligrosa que me suba el azúcar. ¿Ya? De hecho, dentro de los síntomas y signos de la hipoglicemia estamos hablando de palidez, fatiga, ¿cierto? Sí. Sudoración, Sí. una sudoración fría, palpitaciones. El más común que uno ve es cuando el adulto mayor comió, o sea, se puso su medicamento, su insulina, y luego de eso se confundió, se perdió en el espacio, ¿cierto? Donde dice, por ejemplo, síntomas de la hipoglicemia, se perdió en el espacio, se puso irritable, el caballero se perdió, ¿cierto? Hubo una convulsión, aparentemente, y llegó a la urgencia, y en ese punto uno le toma la glicemia capilar y los pilla generalmente 20, 30, ponemos cierto medicamento y despierta. En general, en cuanto de todo esto, por ejemplo, palidez, fatiga, palpitaciones, confusión, irritabilidad, uno ya debería estar como empezando ya, es decir, es como por este lado, son signos clásicos de la hipoglicemia. Ya, lo que pasa es que uno tener ojo, porque va a depender de la persona y de la edad también, cómo va a sentir o no. ¿Ya? Es distinto a alguien joven con hipoglicemia que a veces siente hambre al tiro y se da cuenta, aquí un viejito que como ya tiene muchos daño en los nervios, tiene muchos daño en los órganos, puede estar con glicemias de 30, muy graves, y que prácticamente no se siente, aparte que está un poco irritable, como dices tú, o un poco perdido, ¿ya? Entonces yo creo que una manera de poder entender mejor los síntomas, porque son muchos, en el caso de la hipoglicemia, es que entender cómo se va dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cuerpo se queda sin azúcar, el cuerpo necesita azúcar, ¿ya? Urgentemente. Entonces el cuerpo se estresa, porque en el fondo nuestro cerebro para pensar o nuestros músculos para poder moverse necesitan azúcar. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se va a estresar al tiro. Y ahí es cuando el paciente se siente con las palpitaciones, entonces con muchas palpitaciones, se pone a transpirar, se pone medio tembloroso y se pone como medio irritable también o medio agitado, porque en el fondo está desesperado por tener azúcar. Es como cuando uno está con mucha hambre y como que se pone medio agresivo también. Acá es lo mismo, solo que el cuerpo está como desesperado, ¿ya? Y cuando eso ya después va como sigue en el tiempo en el fondo y ya el cuerpo se está quedando sin el azúcar, sobre todo el cerebro, que el cerebro necesita azúcar así todo el rato, ahí empieza la parte que tú decías, lo después. Entonces después se complica y ahí ya no está con hambre ni irritable y empieza a estar más confundido, se pierde, ya no sabe dónde está, se empieza a quedar dormido, convulsiona o termina prácticamente en coma, que es porque ya el cerebro no tiene la fuente de energía para poder funcionar. Y eso ya es porque ya es un poco más grave. Pero en el fondo es lo que tú decías, en el fondo va a sentir hambre, va a estar medio mareado el paciente, va a empezar a ver medio borroso también, y aparte va a estar así como medio sudoroso y estresado. ¿Qué hacer? Aquí lo vamos a poner en el fondo la diapositiva como para finalizar el tema de la hipoglicemia. ¿Qué hacer en su casa? Eso es súper importante porque va a depender de dos cosas. O sea, si el paciente está, como vemos en la diapositiva, si está despierto o si está comprometido con conciencia. Claro. Si está despierto, ¿qué hacemos, doctor?
son dos escenarios súper distintos. Tiene que saber, y despierto nos referimos a que el paciente esté con los ojos abiertos, que esté hablando y que no esté quedándose dormido, ¿ya? Si el paciente está despierto y está irritable y todo esto lo que vimos, lo único que tiene que hacer es buscar alguna fuente de azúcar, la que les dicen que no coman generalmente, que son el pastel, la bebida con la Fanta, o puede ser simplemente un vaso con azúcar, y uno se lo da inmediatamente para poder subir rápidamente el azúcar y después ir a consultar entonces a un servicio de urgencia antes de que se complique más, ¿ya? Y cuando no está consciente, ¿cómo saber? Por ejemplo, uno los toca, por ejemplo, si lo mostramos a la frente, uno los debería tocar. Si el paciente no responde, en el fondo, claro, ahí estaría comprometido de conciencia, y ahí le damos el agua, no. O ahí inmediatamente corremos para el servicio. Nada, si el paciente está como tú dices, está dormido, o no solamente que esté que no responda, sino que esté tan dormido que uno no pueda interactuar con él, o haya convulsionado o lo que sea, no darle nada por boca, porque eso puede ser incluso más peligroso, y hay que llevárselo inmediatamente al servicio de urgencia, porque ese paciente que está con compromiso de conciencia, hay que darle azúcar por la vena, no le va a servir por vía oral, ¿ya? Sí, y podemos hacerle más daño. Tiene que ser muy rápido y por la vena, eso ya es peligroso, y saber que en el fondo el azúcar baja puede matar a alguien, no es algo que pasa, no, ¿ya? Sí. Yo he atendido pacientes con glicemias de 6 de repente. No, y esos sobrevivieron de milagro nomás. Sí, o caballeros de 50, glicemias de 40, de 30, que llegan absolutamente perdidos. Se les pasa el tratamiento endovenoso y ¡pum! Y despiertan en 2 segundos. Es un milagro, despierten inmediatamente. Doctorcita, muy agradecido de que hayas venido a participar con nosotros con el programa de diabetes. Muy entretenido, muchos tópicos que nos faltaron, de verdad. Yo creo que es un tema que podemos conversarlo en extenso, tanto con el tema de los pies, del cuidado en el hogar, de las medicaciones que podemos tener, del tipo de ropa que uno puede comprar, porque los diabéticos tienen un mundo aparte, es el mundo diabético en el fondo. Una hora se nos hizo súper corto, y te doy muchas gracias por venir. ¿Algo que quieras agregar que no hayamos conversado? No sé si no lo conversamos, pero algo que acabas de decir tú, es que en el fondo esto de que tienen como su propio mundo diabético es verdad, porque tienen que tener más cuidado, pero también es súper importante que el paciente diabético no viva como para su enfermedad, ¿ya? O sea, un paciente diabético puede ser igual que cualquier otra persona, puede alimentarse igual, puede tener una vida igual a otra persona normal sin diabetes, siempre y cuando se preocupa y tiene que tomar estas pequeñas precauciones que dijimos, que no son tan difíciles, ¿ya? Pero en el fondo siempre se dice que el diabético como que sufre solo por ser diabético y su vida es mala. No tiene por qué ser así. El paciente puede vivir muchos años, puede vivir bien, sin complicaciones, con todas sus extremidades y todo, siempre y cuando en el fondo haga un esfuerzo por sí mismo, ¿ya? Y la lleve como parte de su vida, pero no sea... que no viva para ella, en el fondo, no en este mundo diabético que dices tú. Doctorcita, te doy muchas gracias por haber participado. Vamos a hacer un alto comercial y ya volvemos a TV Salud Melipilla. Una nueva clínica Melipets se ha implementado para el cuidado de nuestros hermanos menores. Una clínica que es un orgullo para Melipilla. El doctor Germán León espera a sus pacientes con la más avanzada tecnología en medicina veterinaria, procedimientos, respaldos con equipos quirúrgicos de primera generación, como también en medicina preventiva. Melipets se adapta a todas las formas de pago. Melipets ha crecido en estos 18 años para servir a los pacientes más vulnerables. Aproveche su tiempo. No se moleste haciendo filas. Olvídese de la congestión. En solo 5 minutos, Strip Center Melipilla le ofrece las alternativas que usted requiere para comprar. Solo en 5 minutos, llega, compra y se va. Y siempre con un lugar de estacionamiento gratis. Strip Center, el nuevo concepto de ventas en Melipilla. Strip Center, pruébelo y se acostumbrará. Vicuña Maquena 0742, frente a Villa Tal, sector oriente de Melipilla. Strip Center, el nuevo concepto de ventas en Melipilla. Strip Center. Estamos de vuelta del programa de la diabetes, un programa que ha sido súper ilustrativo para la comuna melipillana, donde hemos conversado a grandes rasgos qué es la diabetes, cómo se presenta, cuáles son los signos y síntomas y cuáles son las complicaciones más importantes y dónde y cuándo asistir. ¿Qué te pareció el programa, Catita? Entretenido, interesante y con harta tarea para la casa. Ya,
pero nos faltó, pero mucho tiempo, Sí, mucho. ¿cierto? Hay harto que abordar todavía y todo, pero bueno, así con el transcurso de los días y si la gente nos sigue viendo por la pantalla de Telemel Canal 16, vamos a poder seguir abordando más estas patologías que son silenciosas, como ya dijo la doctora, igual bien complicadas para el diario vivir de todo. Ya, adelantar un poquitito antes de despedirnos el próximo programa, que vamos a hablar de la hipertensión y también de todos sus síntomas y cuidado y todo eso, los manejos que tenemos que tener en la casa, ¿cierto? Tenemos que darle las gracias a nuestros auspiciadores que hicieron posible, han hecho posible nuestra estadía en Telemel y han sido parte de nuestro programa televisivo. Vamos a partir con el Centro Médico San Agustín, único centro de salud acreditado en la provincia, ya que cuenta con una amplia gama de especialistas de laboratorio, de toma de rayo, de escáner, de centro médico de dental. Bueno, ahí podemos encontrar todo, vacunatorio, enfermería, una amplia gama al servicio de la comunidad en salud. Puede reservar su hora al 02-928-1600 o a través de su página web, Centro Médico sanagustin.cl. Ahí agenda su hora y pide ahí con el especialista que más le acomode, porque todos los especialistas están especialmente escogidos para este centro médico. Centro Médico San Agustín. Vamos a hablar también de Ortopedia Milimet. Ortopedia Milimet, atendida por su dueña, Cecilia Espinosa Cortés, que tiene los precios más baratos en todo lo que refiere a su paciente. Hablamos también de burritos, camas, catres clínicos, ¿cómo se llaman? Jeringa, bolsas de colostomía, todo lo más barato de la comuna. Atiende en San Agustín 457. Si usted menciona que ha visto nuestro programa, la señora Cecilia le va a dar un pequeño descuento por habernos visto en televisión. Y nos acompaña también Ambulancia Génesis. Ambulancia Génesis cuenta con una amplia gama de un personal capacitado para todo tipo de traslado simple. Ya, Ambulancia Génesis usted la puede solicitar a los números 02 26 21 50 33 para todo tipo de eventos, ya sea un evento deportivo, un evento folclórico, cualquier tipo de evento masivo que usted realice, o su junta de vecinos, colegio, institución, es necesario tener una ambulancia, y para eso está Ambulancia Génesis. Hemos vuelto de nuestros auspiciadores, hemos vuelto también para darles las gracias por acompañarnos en este programa sobre la diabetes. Espero que le haya sido muy entretenido, estuvo muy entretenido, mucha información. Le damos las gracias también a la doctora Daniela Díaz Señor, médico cirujano que atiende en el Hospital de San José de Melipilla. Le deseamos suerte en su carrera de salud, tiene unos proyectos bastante entretenidos para hacer. Ojalá que todo le salga muy bien. Sí. Que no se nos olvide nuestro Facebook, TV Salud Melipilla, y nuestro mail y nuestro correo tv.salud.melipilla@hotmail.com. Agradecer a todas las personas que nos han agregado al Facebook, nos han mandado mail, y a nuestros compañeros de hospital que nos piden ahí un saludo, y un saludo para los chiquillos, que gracias por acompañarnos a través de las pantallas también. Eso sería, pues, Gonzalo. De nuevo quedamos cortos con el programa. Sería todo por este día y capítulo, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Tatita, nos vemos, televidente que nos ha visto durante este capítulo. Un beso, chao. Chao. Telemel presentó TV Salud Melipilla.
Un programa dedicado a la salud y a las instrucciones de emergencia que usted debe conocer. TV Salud regresa muy pronto. Esté atento.